Efesios capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 13. Voy a leerlo para ustedes. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Pido de manera directa, clara, que nos ayudes a entenderla, entender esta obra gigante, majestuosa que hiciste tú, de unir judíos, gentiles, de unir a creyentes de cualquier lugar del mundo, cualquier lengua, en un solo cuerpo, en tu familia. Pido que nos ayudes a meditar en este pasaje, estar atentos, entender el propósito de este pasaje y aplicarlo también a nuestras vidas. Dios, ayúdanos a fomentar la unidad en la iglesia, el amor unos por otros, cuidar y valorar la iglesia. Dios, te pido, Jesús, que tú recibas toda la gloria. En tu nombre oramos. Amén. Y quiero hablarles por un ratito sobre el tema, el misterio de Dios revelado. Estamos hablando del misterio de Dios revelado. Son pasajes importantes. Sé que para algunos preferirían una narración o un pasaje más claro con mandatos, pero lo que vamos a ver el día de hoy es muy, muy importante. Y hemos dicho que el libro de Efesios está dividido en dos partes sencillas. Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos doctrina, tenemos enseñanza sólida. Después, capítulos 4, 5 y 6, tenemos la doctrina, pero ahora aplicada en la práctica. Primero, Dios nos enseña lo que Él hizo con nosotros, cuál es nuestra posición en Él. Y segundo, entonces, así viven los que han sido llamados por Dios. Primero, ¿quién soy en Cristo? Segundo, así vive quien está en Cristo. Y desde el capítulo 1, Pablo nos ha dejado muy en claro que somos muy ricos en Cristo, y esto desde antes de la fundación del mundo. Todavía usted y yo no existíamos en este mundo, pero ya existíamos en la mente y en el corazón de Dios, en su mente y en su corazón y en sus planes y propósitos. Ya éramos suyos aún antes de existir. Después Pablo en el capítulo 2 habla de manera increíble sobre la salvación. ¿Recuerdan Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Después, entonces, de ser salvos, después de que Pablo explica cómo usted y yo somos hechos hijos de Dios, ahora Pablo nos lleva a entender, ok, ahora que hemos sido salvos,
¿Qué hizo Dios contigo? Ahora que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo, ¿dónde nos puso Él? Lo respondimos en las semanas anteriores. En el plan de Dios nos hizo ahora su familia. Nos hizo ahora ciudadanos de la misma patria celestial que los judíos. Agarra judíos y gentiles que son hostiles entre ellos, que son enemigos por siglos, que no pueden reconciliarse, y Dios hace una obra majestuosa que parecía ser incapaz de ser real. Toma judíos y gentiles y hace un solo cuerpo de ellos, uno solo. Y para usted y para mí puede sonar como, pues está normal, ¿no? No hay nada que discutir. Si usted y yo pensamos el día de hoy aquí como iglesia local, bueno, ¿qué hizo Dios? Agarró a los gentiles, agarró a los judíos y los hizo un solo cuerpo. Para nosotros podríamos pensar, pues está bien, ¿no? Cualquier judío, cualquier persona que abrace a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador, pues bienvenido. Suena como lógico, suena simple, pero sabe, la unidad no siempre es fácil. La unidad puede tener sus complicaciones. Un ejemplo sencillo sucedió en 1998. Aquellos que saben un poquito de autos entenderán mejor. Hay una empresa enorme que se llama Mercedes-Benz. Su nombre original, de hecho, es Daimler-Benz. Y hay otra empresa que se llama Chrysler, ahora Stellantis. En 1998 anunciaron la unión de dos empresas gigantescas. Combinar, el propósito era, pues agarremos a Mercedes, a Daimler, que tienen tecnología alemana, y unámosla con Chrysler, que tienen tecnología americana. Y su plan era crear una de las compañías automotrices más poderosas en todo el planeta. El plan era muy bueno, pero en la práctica no. De inmediato hubo un choque de culturas. ¿Por qué razón? Pues Daimler o Mercedes-Benz, los alemanes, su estructura es muy rígida, muy estrictos en todo. Su jerarquía es muy clara y también toman decisiones lentas, pero muy precisas, muy meticulosos. Sin embargo, a Chrysler, los americanos, su estilo era un poco más informal, decisiones rápidas, y su cultura es más flexible. El resultado es que no se entendían. El resultado es que no trabajaban igual. El resultado es que no confiaban unos a otros de la misma manera. Oficialmente eran uno solo, pero Daimler, Mercedes-Benz, empezaba a dominar más y a hacer un poco menos a los americanos, a Chrysler. Y esto generó mucho resentimiento, eso generó frustración, eso generó como que perdieron la identidad y eso escaló el conflicto, ¿no? Entre ejecutivos hubo muchas discrepancias, estilos de liderazgo muy opuestos. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, uno tomaba una decisión, otro ocupaba más evidencia antes de tomar la decisión. Los equipos no cooperaban entre sí, y quiero resaltar que no era falta de talento, porque ambos equipos eran buenísimos en su rama, pero era falta de unidad real. ¿Cuál fue el desenlace? Que en 2007 Daimler o Mercedes-Benz dijo: yo no quiero ya nada con Chrysler. Y vendieron una parte que se convirtió luego en Stellantis. La fusión fracasó. Lo que pareciera ser que iba a ser una gran unión terminó siendo una separación muy marcada. Pero sabe, la unidad no siempre es fácil. Aún cuando usted ve dos equipos se fusionan, dos empresas se fusionan, aquellos que tenían mejores posiciones, cuando se les dice, ¿sabes qué? Va a venir ese otro equipo y se van a unir todos y vamos a compartir la misma oficina, empieza a haber fricciones y roces. Uno cree que tiene privilegios, uno cree que estaba en mejor posición y uno ve a otros como de un rango inferior. La unidad no es fácil. Y el tema de las semanas anteriores y el tema del día de hoy presenta, de hecho, una de las uniones más importantes en toda la existencia. No una unión de dos empresas grandes, no una unión temporal, sino una unión de corazón, una unión en un solo cuerpo, una unión que tiene efectos para la eternidad. Y con eso me refiero a judíos y gentiles, de lo que hemos hablado mucho en las semanas anteriores, que Dios toma judíos y gentiles y los hace hermanos. Pero no vayamos tan lejos. Solo pensemos en nuestro propio grupo aquí.
Dios agarra personas de todos trasfondos, con gustos muy diferentes, con cultura muy diferente, con hábitos muy diferentes, y nos hizo una sola familia, a pesar de tener diferentes mentalidades. Este pasaje entonces debería de cambiar la manera en la que vemos la iglesia y a sus miembros. Y yo quisiera comenzar nuestro pasaje, vamos a ir como brincando, no necesariamente en orden, pero la primera cosa que quisiera destacar en nuestro pasaje está en el verso 1. Si ustedes pueden ver conmigo el versículo 1, Efesios 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y aquí sucede algo, porque el versículo 2 ya no tiene nada que ver. Si puedes poner a Eduardo el versículo 2, vea de nuevo el 1, por favor. El versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y Pablo como que se salió de tema. Lo que sigue es: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y desarrolla algo como que no tiene que ver. Es como si Pablo estuviera mostrándonos un video y hace una pausa. Y es como si Pablo dice: espérame, antes de avanzar, quiero explicarte otra cosa. Y Pablo está avanzando y él solo se interrumpe. Y él dice: mira, yo no puedo avanzar. Estoy hablando de los gentiles, soy apóstol de los gentiles. Pero antes de continuar, quiero explicarte cómo los gentiles fueron parte del cuerpo de Dios. Antes de avanzar, quiero explicarte mi papel, yo como Pablo. ¿Cuál es mi función aquí? ¿Por qué tengo yo responsabilidad aquí? Y Pablo se interrumpe a sí mismo y dice: espera, antes debo explicar algo importante sobre este misterio y sobre mi ministerio. Y cuando él termina de explicar, si usted puede ver, de hecho, el versículo 14, Eduardo, ¿podrías poner para mí el versículo 14? El versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza con el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, apóstol, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Y hace una pausa. Espérame, hagamos un paréntesis aquí. Déjame te explico algo. Es como si Pablo dijera: los gentiles. Déjate cuento algo muy importante sobre los gentiles. Y nos cuenta sobre los gentiles del 2 al 13. Y después en el 14 retoma. Dice: ok, listo, ya les expliqué. Y el versículo 14 continúa. Y vean cómo el versículo 1 y el 14 comienzan igual. Por esta causa, yo, Pablo, por esta causa, ahora sí doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo no puede mencionar a los gentiles sin explicar lo que hizo Dios con los gentiles. Y antes de orar por los gentiles, como vamos a ver en el versículo 14, antes de orar por ello, los gentiles primero deben entender lo grandioso que Dios hizo en ellos. Y aquí hay otra lección aparte, que la oración, hermanos, necesita una base sólida. La oración más profunda, la oración más cercana, tiene una base doctrinal, un entendimiento más amplio de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Antes de que Pablo doble sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, primero explica lo que Dios hizo. Primero: gentiles, miren lo grande que Dios hizo en ustedes. Y ahora sí, Pablo va de rodillas a orar por los gentiles. La oración informada, la oración que tiene base bíblica, la oración que tiene base sólida, ahora puede presentarse ante Dios y clamar y pedir y descansar, porque sabe quién es Dios y sabe lo que ha hecho Él. Cuando oramos y no tenemos fundamento bíblico y no meditamos en la palabra de Dios, nuestra oración puede ser a veces algo vago. Pero bien, lo que hace Pablo entonces es una pausa en el versículo 1. Se interrumpe solo y regresaremos al versículo 1. ¿Y qué hace Pablo del 2 al 13? Él desmenuza, él amplía, él refuerza. Después va Dios en oración, en gratitud y adoración por lo que Él hizo con los gentiles. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere que sepamos en cuanto a los gentiles? 3 cosas vamos a ver el día de hoy, espero podamos terminar. Número 1, veremos Dios, lo que hizo Él. Número 2, veremos Pablo, su papel. Y número 3, veremos a la iglesia. Dios, Pablo, la iglesia. Empecemos con Dios en nuestro pasaje.
Dios primero revela un misterio. Dios revela un misterio, ese es nuestro primer punto. En los versículos 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido entre los siglos, desde los siglos, en Dios que creó todas las cosas. Pablo quiere que nos enfoquemos solo en Dios. En Dios, quien nos ha tenido en su mente, quien nos ha tenido en su corazón, en sus planes, desde antes de la fundación del mundo. Y para explicar lo grandioso y glorioso del plan eterno de Dios, Pablo va a usar una palabra, la palabra misterio. Y si usted pone atención en nuestro pasaje, aparece por lo menos 4 veces, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 9, misterio. Por revelación me fue declarado el misterio, versículo 4, leyendo el conocimiento del misterio de Cristo, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, versículo 9, aclarar a todos la dispensación, cuál es la dispensación del misterio. Pero no es la primera vez que Pablo habla de un misterio, de hecho, antes ya había hablado de eso. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 5:22, después Pablo va a retomar, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Pero no es la primera vez que Pablo habla de un misterio. En Romanos 11:25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y Pablo habla de judíos y gentiles. Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y Colosenses 2:2, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Pablo tiene una obsesión santa por un misterio, una obsesión justa por un misterio. ¿Y a qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando? De un misterio y un misterio y un misterio. Un misterio que se dio a conocer, un misterio que se reveló a los santos, a mí. La palabra misterio no se refiere a algo confuso. Para nosotros misterio es algo místico, algo raro, algo indescifrable. En la Biblia la palabra misterio que usa Pablo no se refiere a algo que no se pueda entender. La palabra misterio que usa Pablo, él está hablando de algo que antes estaba oculto y que en su momento Dios decidió revelar. No es algo nuevo, no es algo que no se pueda entender, no es algo confuso. Simplemente Pablo habla de que es algo que antes estaba escondido, como detrás de un telón, o escondido, y en su momento se hace visible. Y este misterio del que Pablo habla no es algo que el hombre descubre, es algo que Dios escondió y que Dios mismo en su momento dio a conocer. Entonces, el punto, si puedo explicarlo de manera simple, Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ese plan Dios lo guardó, Dios lo escondió, si podemos decirlo así, y en su momento apropiado, en su momento correcto, Dios mismo lo reveló. Los hombres no descubrieron el plan de Dios, los hombres no idearon el plan de Dios, fue solamente Dios decidió revelarlo, cuándo revelarlo y a quién revelarlo. Pero ahora veamos otro punto de ese mismo principio. Ok, Pablo habla de un misterio muy seguido, en Efesios, en Colosenses, en Romanos. Ok, Pablo, Dios lo escondió y Dios lo reveló. ¿Y cuál es ese misterio, pues? ¿Por qué tanto misterio? ¿De qué se trata? Versículo 6 nos dice cuál es este misterio. El misterio antes escondido, ahora revelado es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio que se reveló antes estaba escondido es que en Cristo el Evangelio forma un solo cuerpo compuesto por judíos y por gentiles y les da la misma posición delante de Dios. El misterio es que los gentiles, que los mexicanos, que los árabes, que los asiáticos, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo no es un grupo aparte de los judíos, no es un grupo aparte de Israel.
El misterio es que ellos son iguales. Y Pablo usa esas palabras, coheredero. Es decir, herederos iguales, no uno más arriba que otro. También Pablo usa la palabra copartícipes. Participan de lo mismo. Y también en Efesios 2:19, Pablo usa la palabra conciudadanos, como ciudadanos de la misma patria, con la misma categoría, no uno superior a otros. Entonces el punto de Pablo es un mismo cuerpo, una misma familia, un mismo padre, una misma herencia, una misma ciudadanía. El misterio no es que los gentiles serían bendecidos. El misterio es que los gentiles serían uno con el pueblo de Dios. No es que ellos iban a ser aceptados de pilón o como de un rango inferior, más bien que iban a ser aceptados como pueblo de Dios. Pero hay una pregunta interesante. ¿Eso no estaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué no estaba escrito antes? ¿No estaba escrito en Génesis o en los profetas? ¿Es un misterio nuevo? ¿O acaso los apóstoles no habían leído eso? Isaías no sabía eso, Jeremías no sabía eso, David no entendía eso. Bueno, sí estaba en el Antiguo Testamento, pero no completamente revelado. Génesis 12:3, recuerdan, Dios habla con Abraham y le hace promesas. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y dice después esto, y benditas serán en ti. ¿Alguien recuerda qué dice después? Todas las naciones de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar una descendencia enorme, pero ¿sabes qué, Abraham? Esa bendición se va a extender porque en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. En Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde un principio, hermanos, Dios nunca pensó solo en Israel. Siempre tuvo en su mente a todas las naciones. Pero después vamos a Salmos 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. En los Salmos estaba diciendo el salmista, todas las naciones que hiciste, de todos los lugares van a venir y van a adorar tu nombre. Salvación para las naciones, pero también adoración global de todas partes del mundo. Pero después vamos a pasajes más fuertes, más claros. Isaías 42:6, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Y sigue diciendo, yo, Jehová, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Dios estaba extendiendo la luz a todas las naciones. Después Isaías 49:6 dice, porque es para mí que tú seas mi siervo. Está hablando de Israel, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y dice Isaías, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías estaba diciendo, la luz que Dios ha dado a Israel, esa misma luz va a llegar a todos los lugares. Isaías 56:6-7, y a los hijos de los extranjeros. Aquí de inmediato dice, aquí no a los israelitas, no a hebreos, no a judíos, hijos de extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, Y esta frase la conocemos, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías anticipaba, hijos de extranjeros quieren venir, bienvenidos. Quieren orarle al Señor, bienvenidos. Quieren participar de los holocaustos, ofrendas de gratitud, de adoración, de paz con el Señor, bienvenidos. Y Cristo mismo se para en el templo y dice, no está escrito, mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos, todo el que quiera venir. Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Moraré en medio de ti, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Muchas naciones me serán por pueblo, sí, gentiles serían incluidos en el pueblo de Dios. Y había promesas, hay más pasajes de inclusión para los gentiles, pero no solo promesas, pero ejemplos reales. ¿Recuerdan ustedes a Rahab la ramera? No tiene nada que ver con Israel.
y es aceptada y es incluida en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan a Ruth, la moabita? No solamente es aceptada, pero forma parte del linaje del Mesías. ¿Recuerdan a Naamán, el sirio? Adora al Señor, se convierte y es incluido. Entonces, ninguno de ellos era judío, pero todos fueron aceptados por Dios. Entonces, había pasajes relevantes, había pasajes claros, y el punto es que ¿acaso ellos no lo entendían? ¿Por qué tanto misterio? Que no podían leer Génesis, no podían leer los Salmos, Isaías, y entender claramente que de todas las naciones vendrían y formarían un pueblo. Creo que los judíos sí entendían algo, pero lo entendían un poco distinto. Creo que los judíos entendían que los gentiles serían bendecidos. Creo que ellos sabían que Dios haría algo con los gentiles, sí. Pero creo que que los judíos pensaban que los gentiles serían bendecidos a través de Israel y que los gentiles serían subordinados de Israel. Creo que ellos entendían, sí, Dios va a tolerar a los gentiles, sí, Dios los puede recibir, sí, Dios los va a bendecir, pero yo creo que los va a poner aquí, abajo de nosotros. O si va a ser algo bueno, tiene que ser a través del filtro de nosotros como judíos. Quizás se van a acercar, pero los judíos pensaban que ellos siempre iban a ser el centro de todo. Creo que los judíos sabían que los gentiles podían ser alcanzados, pero nunca imaginaron que serían puestos iguales a ellos. El misterio de Dios escondido y después revelado fue un golpe durísimo para los judíos, porque ellos nunca imaginaron que judíos y gentiles podrían estar en un solo cuerpo, que tendrían la misma posición, que no habría ninguna distinción, y no imaginarían que la unión sería a través de Cristo. Hasta los mismos apóstoles, hasta los mismos creyentes lucharon con esto por un buen tiempo. En Hechos 10:28 que mencionamos hace poco, Pedro entra a la casa de Cornelio y dice: Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro no lograba entender todavía que Dios ya había borrado esa distinción, que Dios ya había quitado la barrera y que había hecho de dos pueblos uno solo. Y todavía Pedro se presenta con esa actitud. En Hechos 11:18, de hecho hay algo de sorpresa. El versículo dice: de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. La expresión es de asombro. ¿Cómo ven? ¡Qué sorpresa! También los gentiles alcanzaron arrepentimiento. Los judíos batallaron por mucho tiempo. Entonces, el Antiguo Testamento anticipaba que nosotros, gentiles, seríamos incluidos no para ser judíos, pero judíos y gentiles, no que uno se dio una parte y otro se dio una parte, no que se dieron la mano, reconciliaron y arreglaron sus diferencias. Él hizo uno nuevo, una nueva humanidad, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. El Antiguo Testamento lo anticipaba y el Nuevo Testamento lo reveló. Dios no hizo un plan nuevo para los gentiles, hermanos. Siempre estuvimos en su corazón, en su mente, en sus propósitos, pero en su tiempo ese precioso plan fue revelado. Y hablamos de Dios, pero ahora hablemos de Pablo. Pablo fue el instrumento que Dios usó para revelar este misterio. Dios pondría, repito, demasiado judíos y gentiles en un mismo cuerpo, misma familia. Lo anticipó en el Antiguo Testamento, lo reveló en el Nuevo a su tiempo. Ese ministerio fue escondido, ahora mostrado. Y cuando Dios tuvo a bien revelarlo, a Dios le plació usar a Pablo como un instrumento clave para que los judíos entendieran la posición en la que ahora estaban en Cristo. A Dios le plació usar a Pablo específicamente como administrador de este misterio. Y ahora que hablamos de Pablo, ¿qué dice Pablo sobre él mismo en este pasaje? Él dice varias cosas. Él dice, número 1, que él fue escogido para este encargo. En el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia, y note que me fue dada para con vosotros. Pablo se refiere a los gentiles y él dice, miren ese misterio, a mí Dios me lo encargó. Yo soy administrador, me fue dada
para con ustedes los gentiles. Pablo está diciendo que Dios le dio una responsabilidad específica hacia los gentiles y usa la palabra administración, que expresa mayordomía, un encargo, una responsabilidad que ha sido confiada. Pablo no es el dueño. Pablo no diseñó el plan. Pablo no buscó el plan. Él reconoce: yo soy solamente un administrador. Y Pablo reconoce: fue Dios quien me dio su gracia, fue Dios quien me confió el revelar este misterio y fue Dios quien me puso a administrar este misterio. En Hechos 9:15, cuando el Señor salvó a Pablo y lo mandó con Ananías, Dios le da un mensaje a Ananías y le dice: mira, este Pablo, este hombre, este Saulo, este hombre que tú ves mal, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, todo lo que Pablo dice en esa sección tenemos que tener algo en claro. No son sus opiniones personales. Es el mensaje de alguien a quien Dios lo envió. Pablo no te habla lo que él quiere decir, lo que él opina. Él deja en claro primero: yo solo administro, esto no es mío, el mensaje no es mío, el misterio no es mío, este mensaje de unidad, este no es mío. Pablo dice: yo lo recibí del Señor. Y eso da autoridad suficiente como para tomar sus palabras como que vienen de Dios. Pero ¿qué más dice Pablo sobre él mismo? No solamente que él es solo administrador, pero también Pablo dice que él recibió el mensaje por revelación. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice de manera clara: mira, Dios me lo encargó, yo solo administro, no es un plan mío. Pero después dice: mira, lo que yo sé no lo aprendí de hombres. Lo que yo sé, Dios me lo mostró. Él te dice: yo solo administro, pero también te dice: lo que recibí no es mío. No lo aprendí por mucho estudio, Dios me lo mostró. Gálatas 1, 11 y 12, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo dice: a mí no me lo enseñaron Pedro y el concilio de Jerusalén. Él no dice: a mí no me tomó el Sanedrín y me instruyó. Él dice: yo no lo recibí de hombre. Fue por revelación de Jesucristo. Pablo es claro aquí. Cuando él habla de judíos y de gentiles como un solo cuerpo, él no descubrió el mensaje, él no lo desarrolló, Dios se lo reveló. Y él dice: yo escribí antes, donde en el capítulo 2 ya había escrito un poco. Y dice: yo escribí antes, pero ahora quiere desarrollar. Escribió brevemente y quiere que los gentiles entiendan. Entonces, hermanos, si el mensaje viene de Dios, el mensaje no se puede negociar, no se puede adaptar, no se puede alterar. Aunque Pablo sea muy inteligente, y lo era, aunque era muy espiritual, aunque era muy maduro, aunque él en verdad no era un pensador brillante explicando ideas. Él era solamente un mensajero transmitiendo lo que Dios le reveló. El mensaje no es suyo. Era un hombre muy bueno con la mente, sí. Muy maduro, sí. Muy hábil con la literatura, sí. Muy estudiado, por supuesto. Pero él no es un gran pensador explicando ideas. Él solamente está entregando lo que recibió de Dios. Dios me lo reveló, aquí está, solamente te lo entrego. ¿Qué más dice Pablo sobre sí mismo? Versículo 7, que él fue hecho ministro. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. Y quiero que vean esta parte: yo fui hecho. Él no dice: yo me hice a mí mismo, o Pedro me hizo ministro, o el concilio me hizo ministro, o algún judío, algún rabino me hizo judío. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según una operación de su poder. Pablo también quiere que sepamos que su papel, su rol, no es un logro personal. Es el resultado de la gracia de Dios nada más. Es Dios quien lo hizo ministro, fue hecho ministro. Y la palabra ministro aquí se refiere a siervo, servidor, asistente, alguien que solamente ejecuta una tarea. Y ministro, hermano, solo para entender, ministro no es un título honorable, es un título de servicio. Todo ministro no crea que es un título como para levantarte por encima de los demás. Todo ministro no es otra cosa más que un siervo. Solamente alguien que está haciendo mandados de parte del Señor. Solamente alguien que está allí para servir a los demás y servir al Señor. El mensaje es el que es grande. El mensajero es un siervo. Pablo no es el protagonista.
Él no es el centro de la historia. Él es solamente un servidor con un mensaje que entregar y nada más. Su ministerio no es una recompensa a muchos años acumulados de esfuerzo, no es mérito propio, no son buenos estudios, no es capacidad personal. Él lo dice con claridad en el versículo 7, fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Él es ministro de Dios y solamente por gracia de Dios. Y la gracia acompañada del poder de Dios para cumplir el ministerio. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Y en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios, dice Pablo, es por la gracia de Dios nada más que yo soy lo que soy. Y no yo, es la gracia de Dios conmigo. El ministro, el ministerio, hermanos, no se trata del hombre, no se trata del pastor, no se trata de los diáconos, de los líderes en la iglesia. No se trata de cuánto un hombre sabe, de cuánto puede hacer, de la retórica que él tiene, de la presencia física que él tiene. El ministerio está para exaltar la gracia de Dios y su poder, nada más. No enfocarnos de manera errada en un hombre, porque no se trata de él. El mensaje lo recibe de Dios y él está allí para servir nada más. Pero también, hermanos, todo servicio que usted y yo podamos hacer en la iglesia no es yo puedo. El mensaje es la gracia de Dios en mí y Él me da el poder. No es yo puedo hacer esto. ¿Vas a hacer algo por Dios? No se enfoque en que usted puede, en que usted tiene la habilidad, en que usted para eso estudió, en que usted tiene talento. Se trata más bien, el Señor es quien me ha capacitado. Si alguien sirve, si algo puede ser útil, no se llene de orgullo, no fue usted. Pero tampoco se desanime. No depende de nosotros, dependemos de la gracia de Dios nada más. ¿Qué más dice Pablo sobre sí mismo? Dice que Él es el más pequeño en el versículo 8. A mí, yo fui hecho ministro, la gracia de Dios me tiene donde estoy, su poder. Y después dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos. Pablo está diciendo, no soy solo pequeño, pero vea bien lo que dice, soy menos que el más pequeño. Ubica al más pequeño, obviamente no en edad ni en estatura, pero el más insignificante de los creyentes. Pablo dice, ok, yo soy abajo de él. Es más insignificante de todos. ¿Es esto falsa humildad de Pablo? ¿Está Pablo como, Pablo, no exageres, ¿está Pablo expresando una falsa humildad? No. Creo que es una evaluación verdadera, real de sí mismo a la luz de la gracia. Pablo ama hablar de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo experimenta, hermanos, lo que cualquier creyente en cualquier lugar del mundo va a experimentar, si es honesto. Entre más entiendes la gracia de Dios, más pequeño te sientes y más pequeño te vas a ver a ti mismo. La gracia de Dios no está para elevar al hombre. La gracia de Dios no es para que usted y yo nos sintamos alguien importante, alguien relevante, alguien superior a los demás. La gracia de Dios está para aplastarnos y humillarnos, recordando de dónde nos sacó Él y de que si no hubiera sido por Él, usted y yo estuviéramos peor que el peor criminal del mundo. Y sabe que es interesante que Pablo, entre más avanza en su vida cristiana, más pequeño se va sintiendo. En 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Recuerdan qué dice Pablo después? De los cuales yo soy el primero. Y aquí el primero se refiere al jefe. Yo soy el primero de los pecadores. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y sabe que es interesante que Pablo, entre más y más y más avanza en su vida cristiana, más bajo se ve. Entre más va avanzando, primero él dice en Corintios, de los apóstoles yo soy el menor, pero después va avanzando en la vida y después dice que es más pequeño que todos los santos, ya no que los apóstoles. De los creyentes yo soy el más bajo, pero después avanza a Timoteo, que es como en la parte final de su vida. No solamente es el menos de los apóstoles, no solamente es el menos de los santos, pero ahora dice ser el jefe de los pecadores, el principal.
Pablo no está empeorando. Pablo está viendo la vida con más claridad. La gracia exalta, Cristo es todo, y tú y yo sin Él no somos nada. Tú y yo sin Él somos el más bajo de todos. Cuanto más avanzamos, decía Calvino, cuanto más avanzamos en el conocimiento de Dios, más claramente percibimos nuestra propia miseria. ¿Qué más dice Pablo sobre sí mismo? Que tenía una misión muy clara, y su misión tan clara eran los gentiles. Pablo dice en el versículo 1, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es prisionero, pero hay una causa de eso. En el versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo reconoce, Dios me dio una tarea, y una tarea muy específica, una tarea enfocada, una tarea bien definida. ¿Y cuál es esta tarea? Llevar el evangelio a los gentiles. En Romanos 11:13, a vosotros hablo gentiles, y Pablo les dice, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En Gálatas 2 dice Pablo, bueno, a Pedro, a él le fue encomendado el evangelio de la circuncisión, es decir, judíos, y Pablo dice, a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Eso quiere decir, a mí me tocó gentiles. Pedro, judíos, a mí me tocó ir al mundo gentil, predicar a ellos. Agarraba judíos y les predicaba también, pero su enfoque era gentiles. En Hechos 9:15, cuando el Señor los salva de nuevo, Cristo mismo dijo, este me es un instrumento útil para llevar el evangelio en mi nombre en presencia de los gentiles. Dios no solo salvó y llamó a Pablo, le dio una tarea muy específica, muy clara, y esa tarea es los gentiles. ¿Y qué más dice Pablo? Una cosa más, que él sufrió por este mensaje. Y concluye aquí. Él fue llamado, el mensaje no es suyo, a él le fue revelado este mensaje, no lo desarrolló él. Él básicamente está diciendo quién es, cómo recibió este mensaje, por qué está haciendo esa tarea. Lo recibí de Dios, Dios me puso aquí, su gracia, su poder, los gentiles. Y él concluye, este mensaje me ha hecho sufrir. No lo dice como queja. Versículo 1, y aquí regresamos al 1. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pero vea también el versículo 13, cómo abre y cierra esa sección. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y el versículo 13 dice que produjo las tribulaciones. Tribulaciones por vosotros. Es decir, los gentiles, por los gentiles yo soy prisionero, por los gentiles estoy sufriendo tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Pablo, en este punto, no estaba muy bien físicamente. Estaba preso y tenía tribulaciones distintas, no por casualidad. Pablo no estaba preso por descuido. Había una raíz de su situación, y la raíz era su fidelidad al cumplir el ministerio que Dios le había encargado. Pablo estaba preso, literalmente estaba preso. Pero él deja muy en claro, si usted ve conmigo el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él no dice, Roma me puso en la cárcel. Él no dice, soy prisionero de los judíos. Él tampoco dice, soy prisionero del emperador, ni por Herodes. No está preso por romper leyes civiles, ni por un crimen contra el imperio. Él es un preso de Cristo Jesús. Pero no lo dice como queja. Lo dice con una satisfacción santa. Porque ¿sabe algo, hermanos? No hay mejor causa para estar preso. No hay mejor causa para sufrir que por haber sido obediente a Cristo, que por haber vivido para su gloria y que Cristo sea conocido y exaltado. Así que Pablo siempre usa ese título, prisionero de Cristo, con honor, con una satisfacción santa y correcta y justa. ¿Qué mejor que sufrir? Pero es por la causa de Cristo, no por andar de ratero, no por andar de criminal, no porque me agarraron de rebelde haciendo cosas malas moralmente. Él toma ese título con orgullo, con dignidad, preso de Cristo. Y su situación no es un accidente, no es una queja, es parte del plan de Dios. Pablo no es víctima de los hombres. Pero también el versículo 1 dice que es prisionero de Cristo Jesús, pero dice claramente por los gentiles. ¿Cómo puede Pablo ser prisionero a causa de los gentiles? Por todo lo anterior, por anunciar públicamente
y con valor las grandezas del Evangelio. Pablo está preso, ¿sabe por qué causa? Porque con valor, públicamente, predica el Evangelio y predica el poder de la muerte y la resurrección de Cristo, y él predica que judíos y gentiles necesitan al Salvador, y él predica en todas partes que por la gracia de Dios ambos ahora son uno en Cristo. Este mensaje lo puso en la cárcel a los judíos. Este mensaje de judíos y gentiles en un solo cuerpo, para los judíos fue en extremo escandaloso. Pero si vamos un poquito atrás en la historia, ¿cómo es que Pablo llegó a la cárcel? Hechos 21. En Hechos 21 el resumen es: Jerusalén está pasando por una crisis. Hay una necesidad muy grande en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, la iglesia de mayormente judíos, la está pasando mal. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Estando en el mundo gentil, recolecta una ofrenda para llevarla a los judíos en Jerusalén. Y vea la ironía: gentiles reúnen una buena ofrenda, se la van a mandar a los judíos. Como culturalmente eso como choca demasiado. Es como que un país pobre nos mandaran ayuda de Cuba. Bueno, gentiles le van a mandar ayuda a los creyentes en Jerusalén. Y viene Pablo y trae la ofrenda a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén se reúne la gente y dice: Pablo, estás en problemas. Pablo, eres famoso ahora aquí en Jerusalén, ¿y sabes por qué eres famoso? Hechos 21-28, varones israelitas, ayudad, este es el hombre. Pablo, este hombre, por todas partes le está enseñando a toda la gente en contra del pueblo, en contra de Israel. Hechos 21 dice: ese es el hombre que enseña en contra de la ley, enseña en contra del templo, y ha metido gentiles en el templo, ha profanado este santo lugar. Pablo viene a Jerusalén, es famoso, pero porque tiene la idea de que este hombre es rebelde. Tiene la idea: Pablo, siendo un hombre judío, se fue por todas partes y anda predicando en contra de Israel, en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del templo. Está poniendo a la gente en contra de nosotros. ¿Y sabe qué pasó allí en el mismo templo en Jerusalén? Lo querían matar. Lo agarraron y lo querían hacer pedazos. El mensaje de Pablo fue en extremo escandaloso e insoportable para los judíos. Y de no ser porque los romanos llegaron y literalmente les arrebataron a Pablo, de no haber sido por eso, matan a Pablo allí mismo. Dijeron: metió a gentiles en el templo, está predicando en contra de todo lo que es muy propio de Israel. ¿Y se acabó allí el problema con Pablo? No, lo llevaron a juicio y lo intentaron matar una y otra vez. Y sabe que cuando le dan a Pablo la oportunidad de defenderse públicamente en un juicio, lo que hace Pablo es contar cómo el Señor lo salvó. Contar cómo camino a Damasco, yo iba así y así, el Señor me apareció, me dijo esto, una luz y esta voz. Y Pablo después dice en Hechos 22, 21 y 22, eso es importante. Cuando Pablo cuenta lo que el Señor le dijo: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Y dice Hechos: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a este hombre, no conviene que viva. Y ahí va otra vez, hermanos, lo que pasó con Pablo. Él se está defendiendo, pero cuando él menciona gentiles, dijeron: no conviene que viva este hombre. Le escucharon, le toleraron, pero para los judíos los gentiles son impuros, están lejos de Dios, no están al mismo nivel. Y ahora aparece este hombre predicando que ambos son unos. ¿Quién se cree que es? Este hombre debe de morir. Para ellos la predicación de Pablo era abominación, una profanación en lo santo. En resumen, no pudieron matar a Pablo y terminó en la cárcel por su predicación. Y cuando él dice que es prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, es 100% verdad. Está en la cárcel por predicar que gentiles son parte del cuerpo de Dios, igual que los judíos. Pero no solamente está preso, el versículo 13 dice que sufre tribulaciones. Podríamos explorar el libro de Hechos y Corintios, pero él muchas veces habla de sus sufrimientos. Fue expulsado y perseguido por los judíos, fue apedreado y dado por muerto, fue azotado con varas y encarcelado en Filipos,
fue perseguido en cada ciudad, fue golpeado, humillado, no solamente predicó el misterio de Dios, pero sufrió por anunciar el misterio de Dios. Y lo dice a modo de queja, no. Filipenses 1, 12 y 13 dice Pablo, miren, mis prisiones han servido para el progreso del Evangelio. Mis prisiones han dado testimonio a los presos, a los romanos del Evangelio. Las cosas que me han pasado, en lugar de causar un daño a la iglesia, han servido para que el Evangelio progrese. Su encarcelamiento y sufrimiento fueron usados por Dios para el avance del Evangelio. Por eso el versículo 13 dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones. Las cosas no salieron mal. Pablo dice, no veamos el sufrimiento como una derrota. Su sufrimiento es parte de la gloria de Dios en los gentiles. Y por cierto, hermanos, un punto aparte, ser fiel al Evangelio no siempre es cómodo. Anunciar el Evangelio no siempre es aceptado, pero vale la pena sufrir por una verdad eterna y para la gloria de Dios. El mismo Evangelio que salva, ese mismo Evangelio puede costarte, pero aún así el mensaje sigue siendo el más digno de ser predicado. Y en conclusión, la iglesia, este es corto y simple. Hablamos de Dios, hablamos de Pablo y ahora hablemos de la iglesia, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La iglesia, Dios planeó poner judíos y gentiles en un solo cuerpo. Escondió ese plan por muchos años. A su tiempo, Dios abre el telón y todo se hace claro. Ese fue Dios. Pablo, por su parte, fue el instrumento de Dios para revelar su plan y administrarlo. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? ¿Cuál es nuestra función en el pasaje, en el plan de Dios? Bueno, la iglesia, ese es el punto de Pablo. La iglesia es el medio por el cual Dios muestra su plan al mundo y al mundo espiritual también. La iglesia, primero, es el escenario de Dios. La iglesia, hermanos, no es un edificio. La iglesia no es un club religioso, no es un club social. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen el domingo de 11 a 12 y media y listo. La iglesia es el escenario de Dios. La Biblia dice, para que sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. ¿Cuál es el punto, hermanos? Cuando Dios quiso mostrar lo que su gracia es capaz de hacer, cuando Dios quiso revelarle al mundo lo que su poder, lo que su amor puede hacer, Dios lo reveló no a través de ángeles. Dios le reveló al mundo lo que puede hacer no a través de una mega institución poderosa en Europa o una institución de beneficencia social en un país poderoso. Dios escogió a la iglesia. La iglesia no es solamente gente salva. La iglesia es evidencia de lo que Dios ha hecho. Y de hecho, hermanos, Dios muestra su poder, su gracia al mundo, no por individuos, no por Alejandro solo por su cuenta, sino por medio de la iglesia. Dios muestra al mundo su gracia, su multiforme sabiduría, no por medio de un proyecto, no por medio de un ministerio, aún siendo bueno. Él le muestra al mundo lo que ha hecho por medio de la iglesia, plural, todos, un cuerpo, unidad, comunidad. El misterio de Dios, hermanos, es unidad. El misterio de Dios es familia. El misterio de Dios es un cuerpo. El misterio de Dios es un edificio unido y vivo. Lo que Cristo le muestra al mundo son personas de muchos trasfondos distintos, antes separados, ahora unidos. Juan 17, 21, cuando el Señor ora por los suyos para que sean uno, para que el mundo crea que me has enviado. Entonces, hermanos, este no es un lugar al que asistes nada más. Este es un lugar, es un cuerpo que muestra a Cristo, que muestra a Dios y lo que Él ha hecho.
Cuando la iglesia vive entonces en unidad, cuando la iglesia se ama, cuando la iglesia se ayuda mutuamente, se soportan, se aman, son pacientes los unos con los otros, la iglesia entonces, permaneciendo en Cristo, le muestra al mundo a Dios. Si la iglesia por otra parte se divide, si la iglesia compite, si la iglesia se rompe, si la iglesia se distorsiona, si la iglesia empieza a hacer grupitos por todas partes, se distorsiona lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Somos en este mundo la vitrina, el museo donde Dios exhibe lo que su gracia puede hacer. Eso debería de cambiar la perspectiva que tenemos de la iglesia. No somos un grupo de personas y ya, y cada quien a su vida y nos vemos el domingo. Exhibimos lo que la gracia de Dios puede hacer. Pablo dice, versículo 10 de nuevo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios muestra? Pablo también agrega la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme significa infinita, variada, amplia, diversa, rica, nada simple, sino profunda, perfecta, no le hace falta nada. ¿Y cómo se muestra la multiforme sabiduría de Dios? Que tomó lo que era imposible de reconciliar, que tomó lo que estaba separado y lo unió, hizo algo nuevo. Lo que parecía imposible, la sabiduría de Dios lo consiguió. La cruz, hermanos, realmente funciona y la iglesia es prueba viva de eso, que toma pecadores de todos trasfondos, que toma hombres, mujeres, que toma gente que antes vivía en pecados escandalosos y los pone y los hace hermanos de alguien que toda su vida ha estado aquí en la iglesia tratando de vivir una vida íntegra, pero agarra al asesino, agarra al homosexual, agarra a personas de todos trasfondos, personas muy maltratadas, y los pone en un solo cuerpo, en Cristo. Qué increíble es la multiforme sabiduría de Dios, que agarra a un hombre como Pablo que perseguía cristianos y lo pone al lado de un gentil. Y los testigos, Dios muestra al mundo, le muestra su multiforme sabiduría. ¿A quién? Al mundo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios también, versículo 10, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. El mundo es testigo, tus vecinos lo pueden ver, tus compañeros de trabajo lo pueden ver, tu familia puede ver la gracia de Dios. Dios muestra eso a través de la iglesia, pero no solamente al mundo, pero también al mundo espiritual, a principados, potestades en los lugares celestiales. También el mundo celestial y el mundo espiritual lo ve. Tenemos un público muy amplio observando la iglesia. Tenemos un público muy, muy amplio viendo la gracia de Dios en medio de este cuerpo el día de hoy, viendo lo que Dios puede hacer. Y entre esa audiencia está el mundo espiritual. ¿Quiénes son? Pablo dice principados, potestades. ¿Saben que Efesios 6:12 más adelante va a hablar de principados y potestades? En Efesios 6 no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, autoridades, regiones, huestes en las regiones celestes. Esto incluye seres angelicales, tanto de parte de Dios, pero también espíritus caídos. Pablo en este versículo no limita, solo dice principados, autoridades en las regiones celestes. ¿De qué lado? Creo que de ambos. Lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por su gracia, por su multiforme sabiduría, es observado por ángeles. Pedro dice cosas que aún los ángeles desean mirar, pero el texto no limita solamente a los ángeles de parte de Dios. Creo, hermanos, que aún los demonios son testigos de lo que Dios ha hecho y pueden ver la iglesia. El punto es que todo el mundo espiritual, todo completo, ve la obra de Dios. Ángeles contemplan, les gustaría ser parte de lo que usted y yo hacemos, pero también los demonios no pueden detener lo que Dios está haciendo. El poder del evangelio es algo tan grande que ni el cielo ni el infierno lo pueden ignorar. Lo que pasa aquí en la iglesia, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio, no es cualquier cosa, hermanos. Aún en el mundo espiritual observa lo que hacemos. Y Pablo dice que esto fue parte del plan eterno de Dios en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo esto que estamos viendo no es nuevo.
Es un plan que Dios tenía desde siempre. La iglesia, esta iglesia, otras iglesias, no son accidentes, no son casualidades, no somos un plan B. Somos parte del plan eterno de Dios. Había una intención clara de Dios, definida de Dios.